Respecto al formato de números en MATLAB, se tienen distintas formas para visualizar los resultados de nuestros cálculos o de nuestras operaciones, las cuales se resumen en la siguiente tabla y se le conoce como formato de números. Ahora, en la siguiente tabla podemos ver que existen diferentes formas. Sin embargo, existe una forma por default o estándar, que es la forma que entrega 4 dígitos decimales. Entonces, vamos a comenzar con el primer formato que tenemos, que se le conoce como Format Bank, el cual únicamente nos entrega resultados con 2 dígitos decimales. El siguiente, que es el Format Short o el formato por default del programa, nos entrega los 4 dígitos decimales que habíamos comentado anteriormente. Y existe otro formato, el cual es el Format Long o el formato largo, el cual nos entrega hasta 14 dígitos decimales en nuestras operaciones. Aquí depende de lo que nosotros queramos obtener o de la exactitud que requeramos para seguir haciendo cálculos. Entonces se utiliza el formato que más se adecue a lo que tú estás buscando. Ahora, existe formato también que se entrega en notación científica o en forma exponencial. Por ejemplo, que es el Format Short E, el cual contiene 4 dígitos decimales y los entrega en forma exponencial. El Format Long E es el mismo sistema, solamente que este entrega 14 dígitos decimales en forma exponencial. Ahora, los últimos dos formatos son de utilidad, pero de utilidad específica. Por ejemplo, el Format Más, que es el que tenemos aquí, solamente imprime un signo positivo si el número que se desea visualizar tiene un valor positivo, y solamente imprime un signo negativo si el número es negativo. Ahora, podrás preguntarte, ¿para qué sirve este formato? Bueno, este formato se utiliza para visualizar matrices. En matrices que son muy grandes, si solamente nos importa las características de una matriz, podemos ver si los números son positivos o negativos y no tenemos que estar viendo todos los números de forma detallada. Solamente con este formato podemos ver si todos los números de la matriz son positivos, si todos son negativos o existe alguna combinación. Y por último, el Format RAT, que muestra cualquier cantidad en forma racional o haciendo una aproximación. Entonces, estos son los formatos básicos para la entrega de números tanto en cálculos y en operaciones que se pueden ver en MATLAB. Ahora que ya estamos en el entorno de MATLAB, podemos realizar y revisar todos los formatos que tenemos disponibles para la entrega de variables. Ahora, vamos a colocar un primer valor. Vemos que aquí nuestra ventana de comandos está limpia, nuestro espacio de trabajo también está limpio, el programa se acaba de abrir y veamos un valor por default. Vamos a trabajar en este caso con pi, porque pi es el que se nos acomoda de forma correcta para todos los tipos de formatos. Entonces, si yo coloco o introduzco pi dentro de mi ventana de comandos, el valor que me va a entregar es el 3.1416 que todos conocemos. ¿Por qué? Porque el formato por default de MATLAB me imprime cifras con 4 dígitos decimales. Entonces esto es el primer formato que tenemos. Ahora, nosotros lo podemos cambiar al formato que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a colocar el Format Bank, que es el primero que vimos en la diapositiva. Simplemente le damos Enter y colocamos pi. Al nosotros ingresar pi, podemos ver que ahora solo nos imprime 3.14. Ya no nos imprimió el 3.1416 porque claramente le comentamos al programa que nos entregara solamente 2 cifras decimales. Pero ¿qué pasa si yo quiero 14 dígitos decimales? Entonces, basta con teclear Format Long y le decimos a MATLAB que queremos el formato largo. Y ahora introducimos el mismo valor, pi, y nos va a imprimir el siguiente valor, 3.1415 92 65 35 89 79 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio las primeras 14 cifras decimales del valor de pi. Ahora, si podemos ver la comparación en un formato que tiene 4 dígitos, nos lo da como 3.1416, pero cuando lo pedimos a 14 cifras, no lo redondea. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos una exactitud mayor, entonces tenemos que trabajar con el formato largo, como podemos ver.
Ahora, si queremos regresar al formato por default, solamente colocamos el format short y colocamos pi y nos va a dar 3.1416, que es el valor que nos dio desde un inicio. Ahora vamos a introducir los siguientes formatos, que son los formatos con decimales y que además lo den en forma exponencial. Por ejemplo, vamos a colocar el format short e y vamos a colocar el mismo valor de pi para ver cuál es la diferencia respecto a los otros formatos. Entonces introducimos el valor de pi y únicamente nos da un valor de 3.1416 por 10 a la 0. Simplemente agrega la parte del 10 a la 0 en el resultado a comparación del format short o del resultado por default. Ahora, coloquemos el format long e y la diferencia que tiene con el pi de pi con el format long es que nos da la misma cantidad, simplemente está elevada por 10 a la 0. Entonces, es la diferencia que encontramos tanto en format short como en format long. Ahora, el siguiente formato, que es el format más, es un formato utilizado simplemente para analizar grandes cantidades de datos. Es un formato útil para cuando queremos ver alguna matriz de dimensiones grandes en donde importe ver si los números son positivos o negativos. Por ejemplo, aquí ya introducimos el format más. Entonces vamos a imprimir cualquier valor. Vamos a imprimir 8 y nos va a dar como resultado un signo positivo porque el 8 es un valor positivo. Vamos a introducir menos 9 y nos va a dar menos solamente porque es un valor negativo. Ahora, vamos a ver esto introduciendo alguna matriz. En este caso, vamos a definir una matriz que sea la siguiente. Entonces vamos a tener A, aquí es, y vamos a colocar para generar una matriz. Entonces aquí vamos a colocar un menos 1, espacio 2, espacio 3, punto y coma, damos espacio, le ponemos menos 4, espacio 5, espacio menos 6, punto y coma, y damos 5, espacio menos 9, espacio menos 15, por ejemplo. Esta es una matriz de 3×3, la cual debería tener la siguiente configuración, pero solo nos va a imprimir cuáles números son negativos y cuáles números son positivos, como en este caso. Nos dio un resultado de menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos. Como les comento, esto es útil en algunas áreas en donde importe la dimensión y donde importe la cantidad de signos positivos o la cantidad de signos negativos que pueda tener una matriz. Entonces, borrando este formato y colocando el siguiente, el format rat, el cual nos va a dar las cantidades en forma fraccional, vamos a colocar, por ejemplo, pi. Vamos a colocar pi y nos va a dar que su valor es de 355 sobre 113. Esta es la función del format rat. Y hasta aquí ha sido la introducción al formato de números. Como les comento, el formato por default es el format short. Y nos dará cualquier cantidad con 4 cifras decimales. Por ejemplo, pongo 7.1 y me va a dar 7.1 y 3 ceros porque está programada para entregarme siempre 4 dígitos decimales.